No tengo más movimientos que ir all-in continuamente para intentar doblarme. Que he tenido una mano que madre mía, que podríamos estar ya en la calle, ¿eh? Consigo acabar all-in preflop con as-rey. Hoy es el main event del EPT, 5.300 euros de inscripción, el torneo más importante del año. Y yo aquí, en el ascensor del Airbnb, intentando prepararme. Día de EPT, día de main event. Hostias, me voy a poner el parche, vamos. ¡Ay! Así estamos. Así vamos a pensar. Llego con mucha confianza tras haber hecho deep run en los 2 torneos que he jugado hasta el momento. Sería increíble que la suerte que me ha faltado para rematar la pueda tener en este torneo que empieza hoy, el más gordo. Hay algo que pasa cuando entras en un casino el día de un torneo grande. Se sienten unas mariposas en el estómago difíciles de equiparar. El mundo del póker tiene los ojos puestos en este torneo. No sé cómo va a terminar, pero lo vas a ver todo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí yendo para jugar el EPT de París. Súper emocionada, aunque también he tenido un pequeño breakdown esta mañana y me he debatido entre si jugarlo o no. ¿Cuál es la tontería que me hacía pensar no jugarlo? Pues que como en estos eventos hay muchos días mesas televisadas y tal, me da mucho reparo, la verdad. No me apetece nada pensar que me van a poner en una mesa televisada por si me toca, así que llega hasta el punto de pensar que no lo juego por eso. Pero bueno, hemos relativizado, hemos estado pensando y no puedo no jugarlo por eso, así que allá que vamos. Javi. Hola. ¿Tú qué tal? Soy el coach mental. Buenas tardes. Así que... Emocionado, tengo ganas de jugar el EPT. Ya, es que yo también tengo muchas ganas. El main event, 5.300 euros. Tengo muchas ganas, pero ojalá se rompa la tele, tío. Así te digo. Bueno, creo que aquí no me dejan grabar. Vamos a subir a la zona del torneo, que es aquí, y grabo. Merci. Bonjour. Merci. Julio, ¿dónde vas? Abajo. ¿Sí? Venga. Ya estamos preparados para ir al main event. Inscripción 5.300 euros, solamente 2 entradas posibles. Puedes usarlas o el mismo día o un día cada una. Hoy es día 1A, mañana 1B. Hay muchos buenos jugadores hoy jugando día 2 de High Rollers y el 100K, así que vamos a aprovechar a jugar este día 1A, que es mucho mejor, yo creo. Y nada, es 60 minutos de nivel y 30.000 fichas de stack inicial. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Preparada y muy concentrada y pensando muy bien todo. Vamos para allá. Vamos a los payouts a cobrar primero el premio del Open para podernos registrar al main event. Antes de irnos a la cena, me gustaría contaros un par de manos que tuve que son dignas de explicación, porque son un poquito interesantes. Acaba de llegar el jugador del que os voy a hablar a mi mesa hacía 2 o 3 manos. Yo estoy en UTG con pareja de 10 y con, no recuerdo bien si eran 30 o 40 bebés, entre 25 y 40. Hago OR y se tiran todos y él me defiende en la ciega grande. El flop es As-Rey X, es un board en el que yo no espero nada de don por parte de la ciega grande. Sin embargo, el chico se tomó muchísimo tiempo para chequear hasta el punto en el que yo llegué a mirarlo, pero yo no sé si es que ha chequeado o no. Y nada, en ese momento, eso, tomándose un largo tiempo, me chequea. Yo aquí apuesto pequeño y me paga. El turn viene una carta blanca y aquí viene lo interesante. El jugador
tras pensar otra vez bastante, me termina donkeando un tercio. Y aquí es donde yo veo la situación interesante, porque creo que es bastante bluffy, creo que hay bastantes faroles en esa línea por su parte, de manera general, porque es una jugada un poco rara. Yo he abierto en UTG, impacto bastante en este board, además voy a farolearlo bastante también, tengo mucho valor. El caso es que al donkearme el turn me daba ganas de reisearle pequeño o pagarle para inventarla en el river. Y pensaba que tenía que hacerlo, de hecho luego me arrepentí, pero acabé pensando un poco más allá y es que si no hubiera tanqueado tanto el flop, a lo mejor lo hubiera hecho. Pero el hecho de que tanqueara tantísimo el flop me dio la sensación de que como era un jugador nuevo, nunca había jugado con él ni nada, quizá lo veía más al valor. ¿Por qué? Porque creo que él no percibía en mí, de 2 o 3 manos que habíamos jugado, que yo encima las había foldeado, que quizá yo iba a tener los faroles suficientes como para volver a hacer un segundo barrel, y probablemente también pudiera pensar que yo voy a tender a chequearme algunos ases o valor en general que debería valubetear, pero que a lo mejor él piensa que no lo voy a hacer. Entonces, por todo esto, llegué a la conclusión de que él podía tener una mano relativamente fuerte, como unas dobles guarras, algunas damas o algo así, que ya con las ciegas que tengo prefiere hacerme esto, pero lo veo más, después de pensar esto, lo veo más con tendencia al valor, por lo que os acabo de contar. Entonces, directamente la decidí foldear, pero foldeé con mucha desgana y estuve comiéndome la cabeza un rato porque no sabía cuál de mis 2 versiones podía ser, porque al final son todo estimaciones y no sabes si ese chico está estimando eso de ti, pero ya son muchos años y algo me decía que era más lo segundo que os he dicho, ¿no? Que no me va a estimar faroles, entonces pues prefiere intentar sacármelo ya, y que también es un board en el que yo he impactado y que no me voy a tirar de ninguna X y tal, que a lo mejor no quiero valuetear algunos, o bueno, as 10 o as dama, as J, yo qué sé. Entonces bueno, decide jugarla así. Por eso terminé foldeando, pero la verdad que me dieron ganas de reisear pequeño o pagar para hacer algo en el river. Luego, después de esta mano que me dejó ahí un poco pensando, tuve una mano también bastante similar, de no tener sentido, en la que yo estoy en botón, abro, el jugador de la ciega pequeña tiene 8 bebés, yo abro 10-9 suited, el jugador de la ciega pequeña me hace solo call y la ciega grande se tira. Es verdad que es un poco raro con 8 bebés hacer call en la ciega pequeña ante mi OR en botón, no sé, igual alguna mano que estime que no va a tener mucho fall equity, que quiera ver el flop y si no conecta foldear, no sé, yo me había imaginado algo así como un dama 9 suited o algo así, pero es que bueno, también, no sé, la verdad que no estaba muy segura en ese momento de qué podía tener. Sí que es verdad que pensaba que el jugador era un reg, entonces bueno, simplemente esta es la información que tenemos, tampoco había estado muchísimo en mi mesa, ya vino corto. El flop fue 6-6-5, aquí el jugador hace check y yo hago check behind porque es que no espero hacer foldear casi nada de lo que me ha podido hacer call preflop, así que bueno, decido hacer check behind y ver el turn. El turn vino un as, que esa es buenísima para mí. Y aquí es donde viene lo interesante, porque el jugador me hace bet pequeño. Entonces yo aquí con mi 10-9, aunque parezca que no tengo, bueno, no tengo absolutamente nada, tengo toda la ventaja. Y sí que no tiene para mí nada de sentido que este jugador me haga bet con un as, porque creo que todos los ases me habrían hecho sobre preflop. El único ases. Y bueno, igual a veces hasta esperaría algún check ahí, porque esa carta es tan buena para mí que yo casi siempre me voy a apoyar. Entonces directamente decidí ir all in, porque seguí con mi lectura de que, bueno, no tenía ningún sentido y efectivamente el jugador foldeó. Esto es curioso porque no sé si es que cree que yo no voy a tener la capacidad de pensar eso, simplemente intenta, no sé, robar el bote de alguna... No lo sé. Es muy bueno que a veces la gente pueda llegar a pensar, no sé si también es por el hecho de ser mujer, que piensen que no. Es que no sé por qué es, pero algunas veces, como me pasó con la de 10, tú tienes que ser capaz de pensar si ellos creen que tú vas a poder farolear, si ellos creen que tú vas a poder, porque tú sabes muy bien que entiendes eso o que vas a farolear o que hay situaciones, pero tú tienes que pensar si ellos creen que tú lo vas a hacer, y eso es lo interesante del póker y por eso me gusta tanto, porque es como no solamente sé cómo yo juego, sino cómo el rival percibe que yo juego, y a partir de ahí es lo que yo tengo que hacer. Y nada, por suerte, obviamente, y es que al final el sentido común es así, no tenía un as, no tenía nada y nos llevamos ese botecillo, y yo estoy casi segura que el chico dijo, ah, mira, pues sí que tiene el as, ¿sabes? Y ya está, porque no entiendo muy bien. Y ahora sí, dejo de daros la chapa, nos vamos a la cena.
rise so hot when I shock my body. Come on, come alive. If you want a good time, you got me. Lights, camera. Bueno, bien. Y ahora tú eliges una, tienes que tirar una, de una en una. Una de una en una, pero tengo que tirar las tres. No. Si me viene Tira la buena. una, tú una y yo otra. ¿Así? Sí. Tengo que darle, ¿no? Tienes que dejarlo lo más cerca posible. Ya está bastante bien. Yes. Voy a tirar yo ahora. Me gusta mucho. ¿Puedo pegarle a mi negra y que vaya a esa? Sí, ¿no? cuantas más negras dejes, mejor. Me he equivocado. He tirado, me ha pasado como los dardos, a veces se me queda enganchada. Lo dejo ahí. Sí, no, tienes que, si haces 2 puntos y quedan 2 más cerca que Pero no quiero la siguiente tocar, mía. No quiero tocar la mía. Bueno. Pues hazte una barrera por ahí. Vale, ahora yo la última. ¡Y gané! GG's. Bien jugado. Ganadora. Descansito de la cena, hemos tenido 75 minutos, ya vamos a reanudar, nos vamos para allá. Estoy con 35.000 de los 30.000 iniciales, un día sin pena ni gloria de momento, quedan 4 niveles de 1 hora cada uno, así que en 4 horitas, que es bastante, para casa. Espero que estas 4 horas sean mejor que las 4 anteriores, porque es que literalmente he jugado, yo qué sé, menos de 10 manos, un poco ruino y el run. Vamos a ver. Pues parece que sí que mejora, sí. Consigo acabar all-in preflop con As-Rey contra As-5 de corazones de mi rival. ¡Aguántalo ahí! Pero por favor, ¿por qué tiene que salir el 5? Dadle un like al vídeo para hacer fuerza y que salga un rey, ¡vamos! Necesito rey U8 para sobrevivir en el torneo. Todos mis sueños rotos. Caminito para la habitación, ya busta del EPT. Ay, encima muy contenta porque había pillado con mis últimas 14 ciegas este As-Rey. Y nada, contra el As-5 que le ha caído el 5. Un EPT malísimo. No he podido jugar apenas manos, todo el rato ras, o sea, tenía que estar siguiendo la acción de las otras personas porque si no me desconcentraba. Digo, si es que si me dan una mano ahora de tantas que llevo foldeando, no voy a saber jugarla porque voy a estar muy fuera y tenía que estar muy pendiente del resto de las manos que se jugaban para mantenerme focus. Ha sido difícil, pero bueno, hay torneos que son así, no me voy a quejar porque he estado en los otros 2 runeando bastante bien, me lo he pasado muy bien, por lo menos me había divertido. En este no me he divertido nada. Así que bueno, mañana puedo tener otra oportunidad, me lo voy a pensar porque no sé, si pasa Javi, no sé si casi que prefiero tener el día off y no jugar mañana, Es un poco raro, pero es que me ha aburrido tanto hoy y me siento ahora mismo tan cansada que lo último que me apetece es pensar en sentarme a jugar, así que ya veremos. Estoy con la energía totalmente renovada para hacer la segunda y última bala posible en este día 1B. Tengo a Ceros en la mesa de al lado. Suscríbete al canal para ayudarme a acercarme a sus números, que estamos todavía muy lejos. Si sois muchos, puedo invertir yo también en 3 cámaras para mejorar el contenido. Hello, estamos en un nuevo día, este es el 1B del main event, como visteis ayer no hubo suerte, así que hemos tenido que probar hoy otra vez. Javi se ha quedado tumbado en la cama más a gusto que nada, hoy le toca a él ver el GeoGuessr, me ha tocado un mesón muy bueno, una mesa muy buena, creo que solamente hay un jugador profesional y todavía no es seguro porque acaba de llegar hace nada y solamente lo he deducido por su nombre, por su edad y por su vestimenta y cómo viene y tal. Que he tenido una mano que madre mía, que podríamos estar ya en la calle, Yo nunca hago farja. Farja es pagar el free bet. Normalmente yo juego forbet o fold, ¿no? Pero es que, tío, como mi mesa son todo, de verdad, recreacionales, como muy con mucho EV entrar a las manos y tal, estoy en BB, abierto uno que estaba abriendo mucho, le ha free beteado un francés que yo conozco en el hijack, pero es que cutoff apagado y yo estoy en bebé con 7-7 y acabamos de entrar, es decir, tenemos 150 bebés o así y os juro que he dicho voy a pagar, pero no me sentía cómoda porque como no es algo que yo suelo hacer,
hacer farja y tal. En realidad no sé si en esta situación está mal haber foldeado, pese a que el outcome hubiera sido horrible, pero no sé si, bueno, ¿vosotros qué pensáis? La verdad es que tengo muchas dudas. Yo ya os digo, en mesas duras, jugadores profesionales, nunca hago farja, pero ¿qué os parece a vosotros hacer farja en situaciones donde hay jugadores recreacionales y todos los que están en la mano son, pues eso, jugadores recreacionales y estás muy deep y básicamente vas a set minear, pagas si te cae el 7, o sea, el set bien y si no, fuera? ¿Qué os parece? ¿Lo pagaríais o no? Bueno, yo decidí foldear, pero estuve como mucho tiempo, o sea, en plan, venga, va, hazlo, pero es que como que mi mano no reaccionaba porque no estoy acostumbrada a hacer ese juego. Total, que foldeo y el flop viene J7-3 flash draw. Ha jugado el 3-better check raise, el otro se ha tirado y el otro ha hecho lean y él ha pagado. Y yo he pensado, joder, que me hubiera triplicado aquí. Pues resulta que el 3-better tenía jotas. Así que me hubiera ido para casa en la tercera mano, literalmente. Ha busteado ya uno que resulta que ha hecho farja con damas, el otro, y pues básicamente, obviamente, ya a mí ahí ya no me tira nadie. Así que bueno, ha sido como he visto el flop y he dicho, madre mía, tío, encima viendo cómo se pegaban, digo, joder, aquí me podía haber forrado. Y ha sido de eso a decir, hostia, qué salvada me he pegado. Por eso no hay que hacer farja. Pero no sé, da igual cómo se haya terminado, da igual cómo haya terminado la mano, ¿qué pensáis que hay que pagar esos 7 o no por el tipo de jugadores que son? Bueno, dejo aquí que estoy en el descanso, voy a descansar un poquito y me voy otra vez para allá. Esta mano viene abierta desde UTG1, botón hace 3-bet y yo en ciega pequeña tengo jotas. Tenemos 50 ciegas efectivas, es una situación difícil. Foldear es la primera opción que descarto. Sus rangos todavía son suficientemente amplios como para que mis jotas sean buenas. Creo que lo mejor es hacer 4-bet pequeño. UTG foldea y botón me va all in. Es una situación muy fea, pero teniendo él todos los as-rey así jugados, con todo lo que hay ya en el bote no puedo tirarme. Efectivamente tiene ases. Le tiran encima el as, al casi 0% vamos. Ahora sí que sí, 0%. No quedo eliminada del todo, me quedo con 15 ciegas. A remar. Ahora abre la mano MP, paga en cutoff el jugador que me acaba de pelar. Y yo voy all in con esas últimas 15 ciegas. 63? I fold. Qué cachondo el tío, se tira enseñando su pareja de doses. Después de perder un bote post-flop, voy all in en MP con 10 ciegas. Mi amigo francés parece que quiere pagar en la ciega grande. Yeah, let's gamble. Pero acaba foldeando también pareja de doses boca arriba. No tengo más movimientos que ir all in continuamente para intentar doblarme. Ahora enchufo 14 bebés en UTG. Give me something back, please. 5 something. It's gonna be tough. I need to have a good hand. First one, okay. Okay. Well, like good. Just go. Very good. You sure? Tampoco encuentro pagador. Sube el nivel a 200-500. Abren en early. Paga el siguiente. Y meto mis 10 ciegas en el botón. La ciega pequeña hace raise. Pinta mal la cosa. Ese rango es muy fuerte. Los demás abandonan el barco. Tiene as dama y lleva muy dominado a mi rey dama. Hay que pedir fuertemente un rey. Solo tiene que salir un rey. Pues nada. El as nos sentencia al 0%. Hasta aquí mi sufrimiento en el main event. Mucha suerte a todos. Chicos, desgracia total en los EPTs de 6 jugados que llevo, sin contar recompras, ¿vale? 6, no sé cuántas en total serían. Solamente he entrado en premios en 1 y casi nunca he conseguido bastante stack. Mucha desgracia. En este festival de aquí de París me ha costado 2 bullets que no han ido a ningún día 2 siquiera. Muy mal. De hecho,
Uno de los EPTs que es súper interesante, que todavía sueño con ese EPT, fue el primerísimo que jugué en Barcelona, el primer vlog que hice ese año de un EPT. Me puse con 4 veces la media y me jugué un bote de 8 veces la media de farol. Me snapagaron en el river y fue increíble. Estuve hablando sola por 30 minutos. Os dejo el vídeo por aquí, quedaos a verlo porque es brutal. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda suscribirte y dejarme un like si te ha gustado y comparte el vídeo para que llegue a más gente. ¡Adiós! Did you realize when it was doing all the things